Hoy quiero hablarte de un error, el error silencioso. Bueno, pues este error es algo que mantiene a muchas personas paralizadas, bloqueadas, sin poder actuar a pesar de que queremos. También os digo que hablo desde mi cosecha también, porque por supuesto la propia experiencia ayuda mucho. Bueno, pues lo que pasa es esto, que intentamos forzar, hay una especie de guerra entre nosotros mismos, una parte de nosotros que digamos que está en contra de ese miedo, como que lo juzgamos ese miedo, ¿no? Entonces intentamos forzar a actuar contra, digamos, una parte nuestra que tiene miedo. O sea, hay una parte de nosotros que tiene mucho miedo, ¿no? Entonces hay lo que se llama un tremendo conflicto interno dentro de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando hacemos eso, y también yo me incluyo, por cierto, entramos pues en una guerra, ¿no? Porque es muy fácil decir a los demás, pero otra cosa es tener la sinceridad de que hay un conflicto interno, ¿no? Entonces hay una especie, digamos, de guerra interna dentro de ti, ¿no? Y cuando digo de ti, también digo de mí y del vecino. Entonces hay una parte de nosotros que quiere avanzar, y hay otra parte de nosotros que digamos que está aterrada, ¿no? Y es digamos como el niño o la niña interna que tiene miedo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la parte digamos sabia, que creemos sabia, pues en lugar de escuchar a esa parte interna que tiene miedo, pues intenta empujarla. ¿Por qué? Porque la juzga y juzga pues eso, que el miedo está mal, ¿no? Y aunque realmente pues algo tiene mucho que ver con el ego, pero esta es, digamos, hasta si queréis, la buena función del ego, ¿no? Entonces, tu parte, digamos, madura, pues te exiges, te fuerzas, pero aquí está la verdad, la gran verdad. Lo demás no funciona. Pues no puedes liderarte a ti mismo, que esta es la cuestión, desde la lucha interna, desde el conflicto interno. Entonces te puede, o sea, con eso, sobre disciplina, o sea, sí, yo no estoy en contra de eso. Digo que hay que llegar más allá de lo que es la disciplina y, digamos, a estar en coherencia, ¿no? Entonces tú no puedes empujarte contra ti mismo porque al final tu sistema va a colapsar, ¿no? Entonces, siempre busca el equilibrio sostenible, como digo yo en mi canal. Entonces, la mente adulta intenta ganarle, conquistar a la parte herida, ¿no? Porque dices, porque es lo correcto, ¿no? ¿No? Pero al final, ¿qué acaba? Pues si es demasiado, pues acaba mal, acaba con tensión, con bloqueo, con autoboicot, con un diálogo interno muy negativo hacia nosotros mismos. Hay una incoherencia interna. Y eso es lo peor. Eso yo diría que, mira, no hay mejor receta para vivir bien que vivir en coherencia contigo mismo, ¿no? Entonces, el liderazgo interno sostenible, que es de lo que yo hablo, es cuando tu parte adulta consciente toma el mando, sí, toma el mando, pero sin aplastar al miedo, a esa parte de ti que tiene miedo, sino que lo acompaña. Esto es lo que se llama la integración. Y cuando hablo de integrar, pues estoy hablando de acompañar, por eso muchas veces en terapia se habla de acompañamiento, ¿no? Y por cierto, hablando de acompañar, os voy a hablar del sponsor, el patrocinador, sponsor de este canal, que es Holafly. O sea que incluso cuando viajas, ya sea a nivel físico o interno, pues cuando cambias de espacio es importante sentirte conectado contigo mismo y por eso estoy colaborando con Holafly, que es el sponsor de este canal y es un SIM que te permite viajar, digamos, con datos ilimitados, sin una SIM física y roaming. Os dejo el enlace aquí abajo y, por cierto, con mi enlace vais a tener un 5% de descuento. O sea que también está bien la parte física. Bueno, entonces si viajáis pronto, pues mirad ese enlace que ya os lo digo, lo dejo ahí abajo. Bueno, entonces, a lo que íbamos, la parte consciente
y la parte herida, ¿no? Hay que ver esas dos partes, ¿no? Entonces, dentro de nosotros, dentro de ti, pues conviven estos dos niveles de conciencia, ¿no? Tu adulto consciente, capaz de sostener, de entender, de decidir, de ver desde una manera lógica, ¿no? Lo que es mejor, y una parte herida, que no es irracional directamente, sino que está atrapada en el trauma del pasado, en el dolor, digamos, no liberado del pasado y algo que no le ha hecho seguro, y por eso se ha quedado estancado, ¿no? Que es un miedo, es el miedo a la sobrevivencia, porque en realidad nuestra mente está hecha para sobrevivir, ¿no? Entonces, desde la neurociencia, porque también pienso que es importante, o sea, ir digamos, a los datos, esto, si tú forzamos a nosotros mismos, ¿no? Si no vivimos en coherencia, activamos el sistema, digamos, de amenaza, ¿no? Estamos en el estado de cortisol, ¿no? Fly and run, o sea, a correr, porque estamos temerosos, estamos, digamos, al acecho, ¿no? Pero acompañarte, sin embargo, cuando integras, pues acompañas en vez de luchar en contra, pues lo que estás haciendo es estar en un estado de calma, un estado de paz y de, digamos, por decirlo así, de regulación. Y esto no es magia, ni siquiera hace falta ser demasiado espiritual, porque yo pienso que la ciencia y la espiritualidad van de la mano, sinceramente, y esto lo muestra, no es magia, es biología, es ciencia, es liderazgo emocional. Por eso, escucha esto, no te desbloqueas peleando contigo mismo, sino integrándote, tus partes, eso es muy importante. Realmente nos conocemos, a eso también hablaba mucho Carl Gustav Jung, que solamente cuando integramos la sombra, cuando integramos todas nuestras partes conscientes o inconscientes, es cuando realmente el ser humano va a poder decir que está realizado y un nivel de conciencia más elevado. Entonces, no te desbloqueas realmente peleando contigo mismo, sino integrando estas dos partes, ¿no? ¿Vale? Bueno, y entonces, ¿qué significa integración? ¿Qué significa integrarte? Pues significa reconocer al miedo, que es una parte de ti, y que no es tu enemigo. Ni siquiera el ego es tu enemigo, en realidad. Es una parte tuya que necesita ser vista, que te está dando unas señales, como las emociones. En realidad ninguna emoción es mala, es como un semáforo que te está diciendo cómo te sientes. Lo que pasa es que hay que saber observarlo. Esa es la cuestión. Entonces, necesita, esa parte que tiene miedo, necesita que la acompañes, que le tomes de la mano. Es, digamos, como tu niño interno o tu niña interna. Entonces, es como que le tendrías que decir, mira, estoy aquí, soy la parte madura que ha avanzado, estoy aquí, te acompaño, no voy a abandonarte, vamos juntos de la mano. Y cuando hacemos esto, cuando haces esto, tu sistema se relaja, estás, digamos, estás más en el parasimpático, ¿no? En vez de a la contra, sino estás más relajado, tu energía vuelve, el camino, o sea, empiezan las sincronicidades incluso. Bueno, y os voy a dar un ejemplo muy práctico. Imagínate que vas a lanzar un proyecto, que vas a cambiar de rumbo profesional, hablar en público. Yo tengo mucho miedo a hablar en público, por cierto. Y puede pasar que sientas mucha resistencia, ¿no? que te limita. Entonces, la mayoría piensa, ay, tengo que tener más disciplina, tengo que obligarme, tengo que empujarme, pero lo que realmente necesitas es tener una conversación interna con ese miedo, ¿no? Y contigo mismo, y preguntarte, ¿qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué necesito para sentirme seguro o segura? O sea, conecta con ese miedo, pero no luches contra él, sino míralo de los ojos. Y eso es realmente el verdadero desbloqueo, y es ahí, digamos, donde la mayoría de la gente, por, digamos, creencias erróneas, piensan que hay que luchar en contra, sino que hay que integrar. Ahí está realmente la verdadera autoliderazgo, ¿no? El verdadero autoliderazgo. Y bueno, y entonces cuando identificas esa parte que sí tiene miedo, empiezas pues digamos que ahí se integra, en vez de intentar convencerla, intentar regañarla, bueno. ¿Por qué? Porque el miedo
el miedo, eso es muy importante, no responde a argumentos, es como las emociones. Es que quiero que esa persona se enamore de mí. No, es que si no hay, no hay. O sea, ¿entendéis? O sea, el miedo, si lo hay, está ahí. Entonces hay que hablar a otro nivel. Entonces, ¿cómo lo solucionas yo en este punto, no? Entonces, lo que os he dicho, tu sistema no se desbloquea con fuerza, sino que se desbloquea con presencia. Bueno, y ahora os voy a dar, eso sí, apuntad las claves del proceso para superar esta parte, ¿no? En vez de estar bloqueado, desbloquearlo. Cuando tengas miedo. Entonces, el primer paso es nombrar al miedo, reconocerlo. Lo reconozco, hay una parte de mí que tiene miedo. No eres más cobarde por ello. Incluso esto le va bien hasta a los hombres, o sea, a todo el mundo. Que no os digan que no hay que llorar, o sea, que llorar es de débiles. No, hay que reconocer el miedo, nombrarlo, pues lo que va a hacer es reduce esa guerra, esa activación del sistema de amenaza, ¿no? Digamos, del simpático, ¿no? Segundo paso, y súper importante, esto es, yo diría que lo casi más importante, localízalo en tu cuerpo, es que tu cuerpo te va a hablar. Puede ser que sientas en el estómago, un dolor en el pecho, en la garganta, dolor de cabeza. Bueno, pues esto, el simplemente observar dónde está esa emoción en tu cuerpo, eso te va a liberar, eso te va, digamos, a hacerte estar en presencia. Y ya una vez que lo tienes localizado, ¿no? A ese miedo que está, digamos, integrado, o sea, se muestra a través de tu cuerpo, porque es donde se muestra el subconsciente, pues más que darle un mensaje por eso las afirmaciones a veces no funcionan, precisamente por eso, porque no se trata de motivarlo a toda costa y forzar y más presión no, sino hay que integrar desde la comprensión y decirte a ti mismo, a tu miedo, estoy contigo, no voy a abandonarte, estoy contigo, vamos a ir a tu ritmo. Te comprendo, te quiero. Eso. Y esto lo que va a hacer es que va a activar tu sistema de calma, que también se llama el parasimpático, ¿no? Bueno, y entonces no queda en eso. El cuarto paso sería hacer una microacción acompañada. ¿Y qué se trata? Bueno, pues avanzar, digamos, por ejemplo, si no te atreves a hablar en público, bueno, pues empezar a dar un pequeño paso, no un salto gigante, ¿no? Una pequeña acción, pues hace que se vaya rompiendo ese bloqueo, ¿no? Digamos, enfrentarte a ese miedo, ¿no? Eso es muy importante, incluso eso es terapia conductual del miedo, enfrentarte a ese miedo, verlo y acompañarlo y darle su tiempo pues poquito a poquito, ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues ladrillo más ladrillo se construye un edificio. Bueno, pues esto va igual. Y si, por ejemplo, quieres grabar un vídeo pues, y no te atreves, pues empieza con 10 minutos y luego míralo. Y poquito a poquito tu cuerpo al enfrentarse, confrontar ese miedo, lo va perdiendo, pero eso sí, desde comprensión y a su ritmo, entendiendo al miedo, entendiendo a nuestro niño interior. Entonces, cuando tu parte herida se sienta acompañada, no tiene que defenderse, entonces por eso ya no tiene sentido estar bloqueado. Entonces, comprenda tu parte herida, acompáñala y ya verás como el desbloqueo aparece, ¿no? Tu energía vuelve, tu claridad también, tu movimiento vuelve, y no porque lo empujaste, sino porque lo has sabido autoliderar a ti mismo. Eso es el verdadero liderazgo. Y bueno, y ya os digo, y lo más importante, para la próxima vez que sientas un bloqueo, lo primero, respira, obsérvalo y escúchate. Os he dado los 4 pasos, apuntadlo, os lo recomiendo y ahí está. Este es el poder de saber liderarse de una manera muy sencilla, y es realmente como conectas con ese miedo para, digamos, avanzar, ¿no? Y
ser realmente ese adulto consciente que, digamos, toma la batuta, pero sin, digamos, anular a tus otras partes, sino integrándolas, que es de lo que se trata. Bueno, y desde aquí ya os digo, la cuestión es estar acompañado, o sea que si vas a viajar, ya sabes, os dejo los datos de mi sponsor aquí abajo, de Holafly, y gracias al patrocinador, Holafly, y bueno, pues nada, más información en el enlace, y ya os digo, os agradezco que compartáis el vídeo, es una manera muy buena de ayudar a otra gente. Y bueno, y si os ha gustado, un like y suscribiros si no lo habéis hecho antes, porque eso me ayudaría muchísimo y me ayuda. O sea que un beso y seguimos el próximo vídeo en esta serie de autodesbloquearte. ¡Chao!